pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Platicaremos de alternativas para entrenar running en la alberca. Entrevistaremos a don Juan Tiempo, fisioterapeuta, que nos platicará cómo prevenir lesiones en los corredores. Tenemos 3 cortesías para hacer el triatlón Astrid de Tequesquitengo. Platicaremos de la siguiente carrera de 14 kilómetros del circuito Powerade en la Ciudad de México, que es el 21 de julio en el Pedregal. Tuvimos una charla con Alberto Contador, uno de los más grandes ciclistas en la historia. Así que quédense en Vivo Deporte porque el programa está espectacular. Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Los saluda con mucho gusto Rodrigo Latorre. ¿Cómo estás, Sol Sigal? Muy bien, bien y de buenas. Ya saben, un viernes bien contento taqueando. Ya saben, si tienen comentarios, sugerencias, dudas durante el programa, escríbanos en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Vivo Deporte 730 y al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden, pueden escucharnos en su celular bajando la aplicación de W Deportes, que está disponible para iOS y para Android. Escúchenos en radio tradicional por el 730 AM en la Ciudad de México, el 1010 AM en Guadalajara. Nuestra página web, ya saben que es vivodeporte.com.mx, donde van a encontrar muchas notas, audios de programas y de entrevistas. Y tenemos ahí mucho contenido útil para ustedes que son deportistas. Gogles, trajes de baño y accesorios Speedo, tu mejor fit de natación, presenta. ¿Te interesa? Amigos, vamos a platicarles del entrenamiento para correr que se hace dentro de la alberca. Y como saben, es común que los corredores sufran algún tipo de lesiones musculares o articulares que los obligan a parar. En estos casos es donde el correr en agua se convierte en una muy buena herramienta para no perder los entrenamientos, la capacidad de resistencia y la fuerza que hemos ganado, eso sí, mientras nos recuperamos. El correr en el agua se hace en la parte más profunda de la alberca, de tal manera que no pisen el fondo. Se deben colocar dentro del agua en posición vertical, donde el torso, el pecho y las piernas estén bajo el agua y los hombros, cuello y la cabeza fuera de ella. Y en el agua deben hacer los movimientos como si corrieran normalmente, tanto la zancada pronunciada como el braceo. Realmente se desplazan muy poquito, pero los movimientos son como si corrieran en seco. Es muy útil utilizar un cinturón flotador para evitar hundirnos. Con este tipo de entrenamientos lograrán los efectos en volumen, es decir, el tiempo de corrida y también de intensidad. Aunque no se desplacen igual que afuera, el esfuerzo es similar. Una sesión de entrenamiento de correr en la alberca puede durar de 35 a 45 minutos. Hagan unos 10 minutos de calentamiento, después es muy útil hacer repeticiones de 2 o 3 minutos que los pueden hacer a intensidad media o muy alta. Entre cada repetición descansen 1 minuto y repítanlo varias veces hasta completar el tiempo. Muchas gracias Speedo México por la información y les recomendamos conozcan los gogles HydroSpex Max, ideales para entrenamiento y para actividades recreativas. Son muy cómodos, total visibilidad, tienen muy buen ajuste, protección UV y lente anti-bow. Oigan, por cierto, tenemos una nueva fecha para la clínica de natación en aguas abiertas que organizamos con Nora Toledano y es miembro del Salón de la Fama Internacional de Natación. La clínica va a ser el 27 de julio en el Parque Natural Las Estacas Morelos y está diseñada para nadadores y triatletas principiantes e intermedios. Veremos toda la teoría de las aguas abiertas, tendremos ejercicios de fuerza, técnicas de nado en alberca, grabación de video subacuático para revisión individual, plática de nutrición del Gatorade Sports Science Institute, habrá nado en río y cerramos con una comida y entrega de reconocimientos. Va a estar muy buena, llevamos ya 6 años haciendo esta clínica con Nora Toledano y tenemos el apoyo de grandes marcas como Speedo, Gatorade y Lapi Laboratorio Médico. Ya saben, toda la información de la clínica la pueden encontrar en vivodeporte.com.mx. Con Speedo, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Promoción. Por cortesía de Haz Deporte tenemos 3 inscripciones para hacer el triatlón Astrid de Tequesquitengo en Morelos. Va a ser el sábado 27 de julio. Se va a correr en categoría junior, super sprint, corto, relevos y también va a haber elite. Además, solo novatas y triquits para niños. En el triatlón Astrid Teques se correrá en distancia super sprint con 400 metros de natación, 10 kilómetros de bici y 2.5 kilómetros corriendo. Además, habrá triatlón corto donde nadan 1 kilómetro, pedalean 30 y corren 7. Para ganar una de las 3 cortesías, entren ya a vivodeporte.com.mx y ahí encuentran la mecánica publicada. Lapi Laboratorio Médico.
Nos interesa tu salud. Nos interesa tu futuro. Presenta. Vivo Deporte recomienda. Amigos, chequen este dato. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, el cáncer de próstata provoca en México 9.8 muertes por cada 100,000 habitantes masculinos y representa la primer causa de mortalidad por cáncer en hombres en nuestro país. Algunos factores de riesgo para esta enfermedad son la edad, la raza o el antecedente familiar, y son factores que no pueden controlarse. Los invitamos a que lean la serie de notas sobre esta enfermedad que hicimos con LAPI Laboratorio Médico. Explicamos qué es el cáncer de próstata, cómo checarnos, los tratamientos y las medidas de prevención. Está muy interesante. Entren a vivodeporte.com.mx. Este mes del padre, cuídate para que los veas crecer. Conoce las promociones de estudio para hombre en lapi.com.mx. Entrevista. Nos acompaña en cabina Juan Tiempo. Él es fisioterapeuta con gran trayectoria, lleva muchos años estudiando. Además se ha especializado en el tratamiento de corredores de media y larga distancia con el objetivo de disminuir lesiones y que logren el mejor rendimiento en carreras. Fíjense, Juan nos va a platicar cuáles son las lesiones más comunes en el corredor. Nos explicará el tipo de hábitos de prevención que podemos seguir todos los días, además de la importancia de la alimentación y la hidratación para tener músculos sanos. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Sol, muy buenos días, Rodrigo, y muy buenos días a tu público. Bienvenido. Oye, Juan, platícanos, ¿cuáles son las lesiones más comunes en los corredores y por qué se dan? Bueno, las lesiones más comunes son, por ejemplo, la fascitis plantar, la periostitis. ¿Cuál es? Dinos un poquito dónde sucede bueno, esa en el enfermedad, pie, esa en la lesión. planta del pie, la fascitis plantar. Ajá. En la pantorrilla, la periostitis. En la rodilla es el síndrome de banda iliotibial. Y, por ejemplo, en cadera, la falsa ciática o el síndrome piramidal. Esas son, digamos, como las más comunes. En tu experiencia. Sí, las más comunes. ¿Y por qué se dan estas lesiones? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos mal? Se dan porque el corredor comúnmente no tiene la culpa de no saber que se puede dar un mantenimiento constante. Entonces, la tensión que se genera y la fatiga muscular hace que el rendimiento se degrade. Entonces, sí se necesita dar mantenimiento constante. ¿Y qué es mantenimiento? ¿Qué le Pues das darle mantenimiento? masaje, una sesión de terapia por lo menos cada 15 días, 3 semanas. Un masajito que te ayude a ir descargando. Exactamente, ir descargando la tensión y la fatiga muscular. Okay. En tu experiencia también, ¿quién se lesiona más? ¿El corredor de maratón o el corredor de 10 kilómetros? Se lesionan los dos. Lo que pasa es que cuando no es consciente de que tiene que darse mantenimiento, tanto el corredor de 10 kilómetros o el de maratón se puede lesionar. La cosa es de que hay gente experimentada que sabe que es constante la sesión que tiene que darse de masaje o de terapia y es por parte de los dos, pero sí hay que hacerlo de manera constante. Sí, yo creo que finalmente todos los deportistas en deportes de resistencia, explosivos, corren el riesgo de lesionarse, ¿no? Me imagino un corredor de 100 metros, de 200, 400. Cualquier deporte. Sí, cualquiera. Si lo haces bien. Sí. Sí. Pero comúnmente son mayor los corredores de maratón por el volumen de entrenamiento que tienen que hacer cada semana, que son los que se lastiman más. Sí, que el volumen es la distancia, ¿no? Exactamente. O el tiempo dedicado al entrenamiento. Sí. Y debemos cuidarnos solo cuando entrenamos, cuando competimos, siempre. No, debemos de cuidarnos en todos los aspectos. ¿Cómo se llama? En el entrenamiento, pues por ejemplo, debemos de hacer un buen calentamiento, debemos de seguir lo que nos manda nuestro entrenador. Okay. En cuestión a, por ejemplo, pulsaciones del corazón. Debemos de, al finalizar nuestro entrenamiento, hacer un buen estiramiento. Okay. Eso vamos a ir a detalle ahorita más adelante, pero entonces la idea es desde cuando entrenamos tenemos que cuidarnos, cuando competimos también, o sea, todo el tiempo, todas las semanas mientras estamos haciendo actividad física, tenemos que tener esta conciencia de cuidado. Sí, claro que sí. Y es muy, muy común, ¿no? Sí, claro. Oye, Juan, ¿cuáles serían tus recomendaciones a seguir o que debe seguir un corredor antes y después de entrenar o de una competencia? Okay. Por ejemplo, antes de entrenar, ¿qué es lo que debe hacer un corredor? Tiene que hacer un buen calentamiento. Por ejemplo, hay entrenamientos muy intensos como los intervalos, el fartlek, que necesitan mucha fuerza, mucha velocidad. Entonces se necesita hacer un calentamiento, por ejemplo, de 15 minutos. Claro. Y cuando hay, por ejemplo, sesiones de resistencia,
pues no sé, 5 o 7 minutos es suficiente porque la intensidad del entrenamiento va a ser muy leve. Claro, y entonces vas calentando, Pero- vas terminando de calentar ya como parte de tu Exactamente. entrenamiento. ¿Qué es un digamos. calentamiento? Es lo O sea, que que le te- llamas Es, por ejemplo, en calentamiento. el caso de los corredores, un trote de Un unos trote 10, ligero. 15 minutos, 5 minutos, Suave. dependiendo del tipo de entrenamiento que vaya a hacer en ese Claro. día. Pero sí los que son de mucha fuerza y velocidad, como los intervalos y el fartlek, sí se necesita trotar más tiempo para que el músculo alcance una temperatura idónea para que a la hora de entrenar no se vaya a lastimar. Claro, o en épocas de frío, ¿no? También También, necesitas sí, hacer sí. más calentamiento, Más o sea, más calentamiento, tiempo. sí. Si vas a Y hacer el un músculo. entrenamiento de distancia, unos Ajá. 5 minutos de 5 o 7 minutos de 5 o calentamiento 7. de trote Y ya Sí, empiezas sí, a son- correr. y ya después se sigue con el Y entrenamiento. si son intervalos de Y son intensidad, intervalos que son muy fuertes en cuanto a energía que se necesita para hacer el entrenamiento, se necesita unos 10, 15 minutos. Oye, te voy a decir algo que a mí me pone malita y veo llegar a los corredores y que empiezan a estirar en frío. O sea, Ok. llegan y se ponen... Sí, es un pero me riesgo, imagino que es un riesgo incorrecto, ¿no? porque sí, a temperaturas bajas, si el músculo está frío, podemos hasta romper un músculo. O sea, Entonces, primero calientas sí, y luego primero se- estiras. se- o- hace ¿y un si se necesita calentamiento. estirar antes del entrenamiento? O sea, no, calientas no y ya es, con no es eso. necesario, no es No es necesario necesario. porque realmente lo que hacemos al final es una caminata ligera, unos 3 minutos, y ya después hacer un estiramiento pues a conciencia. Sí, pero antes del entrenamiento nada más con calentar. Sí, con No hace calentar. falta Lo que estirar. vayamos a hacer, si es natación, si es ciclismo, si es correr, trotar unos 10 minutos, pero Claro. sí evitar estirar antes de entrenar. Ok. de O sea, correr. cuando estás en frío, digamos. Así que Exactamente. no lleguen corriendo a viveros, o sea, caminando a viveros y estiren entrando. No, primero no, tienen que o sea, calentar. primero Calentar caminar, y ni estirar hasta caminar, que termina. trotar, seguir con el entrenamiento. Ok. Oye, nosotros tenemos que ir a un corte porque luego el tiempo nos gana, pero vamos a seguir platicando. Estamos con Juan Tiempo, él es terapeuta físico. Estamos hablando de cómo ser corredor y no lesionarse. Pero nosotros regresamos, estamos en Vivo Deporte, W Deportes. Vivo Deporte. Entrevista. Estamos platicando con Juan Tiempo, él es terapeuta físico y nos habla de los cuidados en la parte muscular y articular que debemos tener como corredores, pues para no tener lesiones, ¿no? Entonces estábamos hablando un poco, Juanito, del calentamiento. Me gustaría que nos ayudes a explicar qué es lo que pasa a nivel muscular cuando uno calienta, por qué es importante, o sea, yo no sé que es importante, pero queremos saber por qué. Yo creo que si lo entendemos desde ese lugar lo vamos a hacer más. Ujú. Lo que pasa es que lo que necesitamos es que el músculo obtenga una temperatura idónea para que evitemos una lesión. Porque luego, por ejemplo, por lo mismo de que luego la gente llega y estira nada más, empieza a correr, empiezan las distensiones musculares y después llegan los desgarres. ¿Y este calentamiento es porque llega más sangre o qué es Pues sí, lo que... el músculo se llena de sangre y entonces evita que nos lesionemos Ok. con el tiempo. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya que terminamos de entrenar? Que esa es otra, que la gente ya termina y se terminamos va. de entrenar, ¿no? sí, Ajá. ese es también otro problema. Ujú. Que como hay músculos que se contracturan fácilmente, necesitamos terminar de entrenar, caminar unos 3-4 minutos para bajar frecuencia cardíaca y respiratoria, y entonces dedicar un estiramiento a conciencia de cada articulación para evitar que el músculo se contraiga más de la cuenta. Ok. O sea, si tú paras en seco de correr, Sí, no. el músculo se El contrae. sistema nervioso sigue funcionando, entonces empieza a mandar contracciones involuntarias. Ándale. Entonces sigue contracturando. Y es donde empiezas a caminar como pollo espinado. Digo, porque al te rato estás ya después acalambrando. empieza uno a caminar todo acartonado, Claro. adolorido. Entonces Ok. al final sí se necesita unos 10 minutos por lo menos de estiramiento de cada articulación. Digamos que enfrías y Ujú. después estiras. Sí, o sea, después de entrenar, caminar unos 3 minutos Ajá. y después, no sé, agarrarnos de un poste, de un árbol y hacer estiramientos para que no nos contracturemos de más. Ok, ¿como cuáles serán unos ejemplos? Pues por de- ejemplo, estando junto a algún árbol, algún poste, agacharnos, estarnos ahí unos 2 minutos, porque luego, por ejemplo, hacemos estiramientos de 8 segundos, Claro. en donde no es eficiente el estiramiento, apenas el músculo está empezando a estirar y ya pasamos a otro lado. ¿Cuánto a otro- tiempo hay que quedarnos en cada uno? Pues por ejemplo, a medio minuto, Ándale, eso yo Sí, no lo 30 sabía. segundos. 30 segundos. ¿Cuáles son los músculos de un corredor que debemos estirar al terminar? Pues por ejemplo, la pantorrilla, los isquiotibiales, que es la parte posterior del muslo, la cadera, Los glúteos. el cuádriceps,
los Cuádriceps aductores, es el el muslo, ¿no? La parte frontal. los músculos que podemos, los aductores, que son los músculos internos del muslo, son los músculos que comúnmente se contracturan. Claro. Entonces son los que les debemos de dar más ocupar tiempo. más tiempo para estirar. Claro. Y ya después, cuando vayamos a una sesión de fisioterapia, es menos dolorosa la sesión, porque también pues es pues la contracción que se genera, por ejemplo, en un mes de estar haciendo ejercicio, pues es bastante. Ok. Entonces, si nos acostumbramos a estirar, no es tan tortuosa la sesión de mantenimiento Claro. con el fisioterapeuta. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de algunos ejercicios? Por ejemplo, decías De echar el estiramiento. de estiramiento. Estiramiento. Decías echar el cuerpo hacia adelante. Eso estira la parte de atrás de las O piernas, sea, es ¿no? Ajá. parado, Ajá. Parado. bajas el tronco y las piernas las mantienes rectas. Sí, se mantiene recta para estirar cadera, Como espalda intentando tocar el piso. y en general las piernas. Sí, Entonces, es ¿cuáles un estiras ahí, estiramiento. perdón? Cadera, Ajá. espalda y parte posterior de las piernas. Son isquiotibiales y el tríceps no. El tríceps sural, que es la pantorrilla. Ok. Pero ahí ese es un estiramiento inclusive se siente muy rico ese estiramiento, Ujú. porque se estira todo. Sí. O por ejemplo, descender el pie de un escalón Ah, como el y talón. sostener el metatarso en el escalón. Entonces la ¿Cuál es el pantorrilla se metatarso? extiende. Es la parte anterior de donde están los dedos del pie. Ok. Esa parte, sostenerla en el escalón y dejar el talón que baje, que descienda. El tríceps se extiende muchísimo y Que es también la se siente muy pantorrilla. rico, es la pantorrilla. Claro. Ese es uno. Por ejemplo, flexionar un poco una de las rodillas, poner las dos manos en la rodilla y la otra pierna extenderla y hacer los pies hacia la barbilla, o sea, los dedos de los pies Pues estirar como al hacia frente la un pie, barbilla el otro y ahí doblarlo y ajá, ahí exactamente, y estiras, ahí estiramos los isquiotibiales. Claro. Pero el que se siente riquísimo es agarrarse de un poste o de un árbol, agacharnos y dejarnos ir hacia atrás. Sí. Ese se siente también riquísimo porque la espalda ahí también se estira, la cadera y en general las piernas, como estamos agachados, se estira todo y se siente muy rico. Claro. Y el típico que siempre hacemos parado, que jalas con la mano hacia atrás el Hacia pie. atrás, Como, ajá. como el talón al glúteo. Sí, Ahí, ahí que estiras. ahí se estira el recto femoral, o es el músculo que se contractura más de los cuádriceps, que es el músculo intermedio. Pero ese se del estira del doblando muslo. hacia atrás Se el pie. estira, pero se tiene que hacer de manera postural, de manera más eficiente, juntando rodilla con rodilla Ok. O sea, que están a la misma altura. y ¿no? jalando el dorso del pie hacia la cadera. Sí. Y entonces, y el tronco también se echa hacia atrás. Porque hay gente que, por ejemplo, casi hasta se agacha y piensa que está estirando el muslo y eso no es ¿Y cierto. si se estira el muslo también, el cuádriceps? Sí, claro que sí. Con Y ese. también Es que se sí, siente también los mucho. ejercicios de estiramiento tienen su onda, tienen técnica. Claro. Hay para bandiliotibial también, que cruzas un pie Ajá, enfrente hacia del el otro frente y te del agachas. otro y se agacha. La entonces se bandiliotibial es siente- bien dolorosa. Sí, claro. Y si hay que estirarla y luego no la cuidamos. Pues Entonces, sí. nos pero dices que son 30 segundos. 30 ¿Y segundos cuántas veces? mínimo. Inclusive se puede repetir otra vez el medio minuto y también se siente riquísimo. O sea, La la recomendación es nada más una vez 30 segundos. No, o sea, se puede repetir, inclusive a la hora de ya irse a su casa o de Ajá. regreso a su trabajo, se siente. Ese, Sí. ese es el asunto que yo siempre le digo a mis pacientes. Siente como ya cuando te vas te sientes diferente, Ok. porque el típico 8 segundos se siguen sintiendo. Sí. Pero entonces el consejo es contracturados. ¿cuántas veces? 8 segundos. No, No, 8 30 segundos. Sí, no. perdón, 30 segundos. 30 ¿Cuántas segundos, veces 30 dos segundos? veces cada 2 veces. articulación. Ok. Claro. Sí, que te Ajá. Dos tomes veces. 5, 6, 7 minutos Sí, que para le estirar. regresemos al cuerpo lo que Claro. nos dio, porque luego entrenamos 2 horas y le regresamos 8 segundos. Sí, claro. Oye, Juan, en tu experiencia, a los corredores, ¿qué les afecta más en términos de lesiones? ¿La intensidad del entrenamiento, que sería como la fuerza con la que la hacen, o el volumen, que es la cantidad de entrenamiento? ¿Qué te parece que lesiona más? Lesionan las dos cosas, ¿Las dos? pero en cada pregunta que me haces intervienen muchas cosas. Por ejemplo, en la intensidad. Si yo voy a hacer un intervalo que me está pidiendo, por ejemplo, 8 repeticiones de 1000 metros, Ujú, yo previamente tuve que hacer un calentamiento de 15 minutos ujú, a un trote muy ligero. ujú. Así el músculo alcanzó la temperatura ideal para que no se lesione la hora, por ejemplo, de la 6ª repetición. Y en cuestión de distancia, por ejemplo, si el mantenimiento que se le da al cuerpo, por ejemplo, en una sesión con un fisioterapeuta, no es constante, a los 2 meses de que yo tenga que hacer una distancia de, no sé, 28 kilómetros, Vas a va a estar ser recargado. va a ser muy dolorosa porque pues ya tiene 2 meses que no se da mantenimiento. Claro.
Entonces sí hay que considerar las dos cosas. O sea, en realidad lo que pasa con los músculos cuando no haces estiramiento y no das, como tú les llamas, mantenimiento, es que se recargan. Es que es un término que yo sé que no es científico. Lo que pasa es que se va aumentando la tensión muscular. Ok. En lo que cuando uno está palpando el músculo de cada paciente está demasiado contracturado. Duro. El músculo está muy fatigado y por eso nos llaman, porque dicen, por ejemplo, ayer no pude correr ni 2 kilómetros. Ok. Ya estoy muy fatigado y el músculo se siente muy duro. Ok. Oye, pues muy interesantes estos consejos, porque hay muchos mitos, no queda claro a veces si hay que estirar antes o después, o calentar, qué significa calentar y cuánto tiempo, pero todo eso nos lo estás aclarando, Juan. Claro. Dinos, durante la semana, ¿qué podemos hacer? Hablabas de los masajes, ¿por qué son importantes los masajes? Aparte de entrenar, ¿qué mantenimiento podemos darnos? Uh-huh. Empezando, si quieres, con los masajes. ¿Qué busca un masaje? Lo que busca el masaje es que el competidor, el paciente, pueda volver a entrenar de manera que se sienta ligero a la hora de entrenar y que evite una lesión. ¿Y qué hace con los músculos el masaje? El masaje lo que hace es que elimina la tensión muscular y reduce al máximo la fatiga. Por eso cuando de repente vuelven a entrenar, dicen, no, estoy como nuevo. No. Además ayuda, ¿no?, a drenar sustancias como ácido láctico. Como ácido no sé láctico, y dependiendo de cada competidor que tiene su grado de drenaje del mismo ácido láctico, porque hay unos que lo liberan muy fácil y hay muchos que lo retienen muy fácilmente también. Ajá. Entonces, después de entrenar, de competir, los músculos quedan tensos. Sí, se contracturan por lo mismo de que no le invierten el tiempo para estirarlos. El sistema nervioso sigue mandando contracción. Entonces por eso hay que insistir en estar estire. O sea, se quedan duros. Y quedan duros y más conforme se va entrenando diario, se van contracturando cada vez más. Okay. Y eso se traduce luego en una lesión. Exactamente, por eso llega primero la distensión muscular y luego el desgarre muscular. Okay. Normalmente, ¿qué músculos trabajas en un corredor cuando le das masaje? Pues todo lo que son cadera, piernas, que son los músculos que se le llaman de postura y que se contracturan más fáciles, y en general están en todas las piernas y en la cadera. O sea, todas las piernas, frente, vuelta, sí, arriba, abajo, recto muslo, femoral, aductores, tríceps sural, gemelos. Okay. Uh-huh. ¿Y cada cuándo recomiendas hacer un masaje en un corredor? Yo lo que les recomiendo a cada paciente es de que calendaricen sus descargas, porque de repente llegan cada que ya no pueden más, que por ejemplo un día anterior ya fue muy dolorosa su entrenamiento, ya no podían. Entonces yo les digo, por ejemplo, si tu entrenamiento es de 4 meses, empiézale por el último que te voy a dar. Sí. Y ahí vete hacia atrás un mes antes. Sí, luego pero cada cuándo recomiendas dar un masaje. Por ejemplo, puede ser cada mes. ¿Una vez al mes? Una vez al mes, pero eso como sugerencia, porque luego hay, por ejemplo, triatletas que trabajo y van a hacer, por ejemplo, medio Ironman, van a hacer Ironman. Y si les digo cada mes, la carga de entrenamiento para un triatleta o un corredor de 10 kilómetros es muy diferente. Okay. ¿Y lo ideal para un triatleta cuánto sería? Para un triatleta es cada 15 días. Ok, cada 15 días. Pero mínimo, porque luego los ves agotados. Sí, Oye, y es importante también trabajar fuerza en el gimnasio con diferentes rutinas. Pues sí, porque hay músculos que se denominan como posturales y hay músculos que, por ejemplo, mueven articulaciones, como los músculos fásicos, y los músculos tónicos hay que trabajarlos para que la eficiencia a la hora de hacer el entrenamiento o la competencia gasten menos energía. Claro. Entonces, por ejemplo, los músculos que se deben de trabajar son también los músculos que pierden tono muscular si no los trabajamos. ¿Cómo cuáles? Como el glúteo mayor, como los romboides, los aductores, los isquiotibiales, la parte interna, ¿no? La parte interna y la parte posterior del muslo. Exactamente. Okay. Y que derivan en lesiones también, pubitis y no sé qué. Exactamente. Oye, Juanito, cuéntanos, ¿qué onda con la alimentación y la hidratación? ¿Es importante para evitar lesiones en los corredores? Claro que sí, porque por eso tengo deportistas que de repente hasta me dicen, por ejemplo, oye, Juanito, ayer me dejaste los marcas de tus dedos en el muslo. Uh-huh. Y cuando les pido, por ejemplo, que se hagan una química sanguínea, un examen general de orina, tienen anemia. Okay. Entonces el nutriólogo es el especialista que les recomienda qué es lo que tienen que hacer para que su energía a la hora de entrenar sea lo más eficiente posible y que eviten estar teniendo ese tipo de problemas. ¿Qué tipo de alimentos, por ejemplo? Es que justo estaba pensando ahorita que veía Juanito, las dietas que son muy bajas en carbohidratos eventualmente derivan en lesión. Porque no hay reservas de glucógeno.
derivan en ¿Y lesión. el tema de proteínas? Bueno, las proteínas tienes que tener para reconstruir, pero durante el ejercicio necesitas carbohidratos, necesariamente. La ausencia de eso puede generar Sí, lesiones. claro. Y malos patrones de hidratación, ¿no? Claro. Que derivan en calambres. ¿Por qué? Sí. La hidratación que nos da. Bueno, en teoría debería dar electrolitos, pero pues el agua que el cuerpo necesita para todas las funciones vitales. Y si necesitas, les tienes que poner electrolitos. Los calambres, ¿qué es lo que... Pues síntoma de qué? puede ser falta de hierro. Sodio, potasio. Puede ser una inequivalencia del sodio y el potasio. Y aparte un desequilibrio muscular. Sí. Exceso de cafeína da Que calambres. todos esos son los electrolitos, ¿no? Los minerales. Sí, bueno, sodio y potasio son electrolitos. Son los Sí. electrolitos que vienen en bebidas deportivas y que, Sí. que también hay que consumir Y alimentos. que tienes que tomar en cuenta como parte de tu entrenamiento. Igual lo pensaba cuando oía a Juanito, que si a cada 15 cada 15 días tienes que hacerte una sesión, es parte de lo que te va a costar tu evento deportivo. Lo tienes como que poner en tu presupuesto, tienes que tener nutrición, masajes, entrenamiento, tus Sí. gadgets. Sí, el todo, mensaje ¿no? es, podemos entrenar intensamente, hay mucho volumen que es la distancia y el tiempo, pero siempre darle mantenimiento, ¿no? Sí, y podemos claro. estar así sin lesionarnos porque hay gente que así lo logra, ¿no? Y cuando descuidamos es cuando nos lesionamos. Exactamente. Muy interesante, Juanito, muchas gracias. ¿Nos puedes dar datos de contacto para que la gente te busque? Corredores, triatletas, deportistas en general. Bueno, mi teléfono es 55 39 33 41 65 Ok, y en Facebook estoy como mi nombre, Juan Tiempo Munguía. perfecto. Te decimos por aquí, manos milagrosas. De hecho, la gente de La Qué Buena ya le acaban de pedir una cita, Exacto. porque ya saben que es muy bueno. Juan, gracias. Muchas gracias a Y ustedes. seguimos en contacto, Juanito. Vamos a ir a un corte y al volver vamos a platicar de la carrera Ragnar Trail, que se va a correr aquí en el Estado de México el próximo 13 de julio. Y tenemos la charla con Alberto Contador, uno de los mejores ciclistas de la historia. Estamos en Vivo Deporte, regresamos. Vivo Deporte. Nación Running, el lugar para los corredores que quieren ser mejores y vivir una gran experiencia. Presentado por Haz Deporte. Estamos a una semana ya de la carrera Ragnar México. Es un concepto de competencia que se hace a nivel mundial en lugares como Estados Unidos, Australia, Europa y llega por primera vez a nuestro país. Que es un eventazo. Ragnar es una carrera en equipo donde deben cubrir largas distancias haciendo relevos hasta cruzar la meta juntos. Y se combina con mucha convivencia y fiesta durante la competencia. Esta primera edición Ragnar en México será en el formato trail en el Valle del Conejo, a un lado de la Marquesa que rumbo a Toluca. Se va a correr el 13 de julio y estará formada por 3 circuitos con diferentes tipos de recorrido. Cada equipo tendrá 4 integrantes que harán relevos y deberán recorrer de manera individual los 3 circuitos para sumar al final un aproximado de 16 kilómetros por persona. Es una competencia que arranca a las 8 de la mañana y pues, es todo el día, casi 11 horas de evento aproximadamente, pero muy divertido. Está increíble. Como las versiones internacionales de Ragnar, también habrá un festival donde los integrantes del equipo podrán divertirse mientras esperan la llegada del compañero que esté corriendo para iniciar el siguiente relevo. En este festival podrán disfrutar de una gran convivencia con música, comida y muchas actividades. Va a ser un día completo de mucho entretenimiento y deporte. Se espera la participación de unos 2,500 corredores. Sí, no se pierdan la carrera Ragnar Trail, inscríbanse ya, inscriban a su equipo. Toda la información y las inscripciones están en asdeporte.com. También queremos recordarles que el domingo 14 de julio se corre la carrera Verano Arboledas del circuito de las estaciones. Van a ser 10 kilómetros, también va a haber 5 kilómetros y una caminata recreativa de 3 kilómetros. Esta carrera Arboledas está cumpliendo ya 30 años. Su primera edición fue solo de 10K. Por allá de lejano 1989 en el bonito fraccionamiento de Las Arboledas, que está en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Es un recorrido plano que ayudará a mejorar sus tiempos en estas distancias. Además, otro de los beneficios de esta carrera en Arboledas es el alto nivel competitivo, la buena organización, el kit de corredor que está increíble, la premiación en dinero y la animación durante el recorrido por parte de los vecinos si salen y te echan porras. Además, es una carrera con causa en la que se apoya la Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple. Y como todos los años, al final de la carrera se van a regalar un automóvil Renault Kwid 2019 entre todos los participantes. También hay pantallas, hay bicicletas y muchos otros regalos que se hacen en la rifa final. Es muy emocionante este cierre de carrera y aún hay lugares. Inscríbanse a Verano Arboledas. Las inscripciones están en asdeporte.com.
Circuito de las Estaciones. Vive una gran experiencia y corre todo el año. Conoce más en asdeporte.com. Amigos, fíjense que el fin de semana pasado se hizo el evento de ciclismo de ruta L'Etape Estado de México by Le Tour de France, que resultó espectacular por el recorrido, el nivel de organización y que además trajo como embajador al ciclista español Alberto Contador, ganador 2 veces del Tour de Francia y del Giro de Italia. Además ganó 3 veces la Vuelta a España. De verdad que es un histórico del ciclismo. ¿Y saben qué? Tuvimos la oportunidad de platicar con él, con Alberto Contador, quien nos contó cómo empezó el ciclismo, sus logros, qué tanto se disfrutan las grandes vueltas y a qué se dedica hoy en día, haciendo mucho trabajo con causa a favor de promover el uso de la bici. Así que vamos a escucharlo. Estamos con la gran figura del ciclismo internacional, Alberto Contador. Gracias por este tiempo a Vivo Deporte. ¿Cómo te ha tratado México, Alberto? Bueno, pues la verdad que no tengo palabras, ¿no?, para agradecer el cariño desde el minuto 1, ¿no?, que hemos pisado México. La verdad que ha sido espectacular y la verdad que disfrutando mucho cada momento, cada cosa, cada acto que estamos haciendo, y bueno, a seguir así hasta que nos vayamos. Sí, es un honor que estés aquí en este evento, en la etapa de México de Tour de Francia. Platícanos qué satisfacción te dejó en la vida, cómo te deja marcado haber ganado las 3 grandes vueltas y ser de los grandes ciclistas de la historia y uno de los 2 más grandes en España. Bueno, pues al final es coger y decir, es conseguir unos resultados que jamás podrías haber imaginado, ¿no?, cuando te montaste por primera vez en una bicicleta, ¿no?, pero que con trabajo y mucho sacrificio se consiguió. Y eso te deja una satisfacción de por vida, ¿no? Sin duda, ¿no? Al final sí, y además se saborea más incluso cuando una vez que lo dejas, porque cuando estás en activo tú únicamente miras la siguiente competición. Y es un deporte bien duro. Sí, a ver, el ciclismo está claro que es un deporte muy duro, pero bueno, yo creo que también hay otros muchos deportes duros, ¿no? Al final yo creo que cuando un deporte, aunque sea físicamente muy exigente, si es tu pasión, es menos duro. Así es. Y sabemos que empezaste jugando fútbol hasta los 15 años, por ahí Mario nos contó un poco. Eso es, ahí empezamos. Lo que pasa es que, claro, el padre de Mario iba a verle al campo de fútbol porque mi padre no podía, entonces le sacaban a él, entonces yo me tocaba banquillo, entonces ya tuve que pensar en una opción B y la opción B fue el ciclismo. ¿Hasta qué edad jugaste fútbol y tomaste el ciclismo? Hasta los 14 años. Y ahí es cuando empezaste con el ciclismo. Sí, y tenías ahí una carga genética y fisiológica apta para el ciclismo. Pues yo genética no sé, porque cultura en mi familia de ciclismo no había nada y ningún antecedente, pero sí que es verdad que me monté en la bicicleta y desde que me monté en bicicleta ya marcaba la diferencia. ¿Cuál era tu principal virtud, consideras? Bueno, sí, sin duda, ¿no? Mi principal virtud era en las subidas, ¿no? Era donde realmente tú marcabas la diferencia. Yo de hecho estaba en el equipo cadete y entrenaba con el equipo juvenil, porque los dejaba a los juveniles también para atrás. ¿Y jugando fútbol eras rápido o eras aguantador? Sobre todo lo que tenía era resistencia, pero bueno, un poquito de técnica igual también me faltaba. Muy bien. Oye, las grandes vueltas se disfrutan o se sufren? Se disfrutan también, lo único que bueno, pues sí que es verdad que tienen una carga de presión, de tensión y de responsabilidad tan grande que a veces cuesta disfrutarla. Sí, porque además son 21 días duras también de esfuerzo físico, exacto. Más la presión que hay encima, así, ¿no? Es. Comercial y por equipo. ¿A qué te dedicas hoy en día? Pues mira, tengo la Fundación Alberto Contador, en la cual nos dedicamos al ictus, que es un poco conocimiento y difusión de esta enfermedad, ¿no?, que tanta mortalidad y tanta gente con secuelas deja de por vida en el mundo cada año. Y luego la parte de bicicletas, de ciclismo, tenemos niños para que puedan montar en bicicleta y demás, pero como diversión. Luego tenemos equipos de competición, el juvenil, el sub-23 y el continental, el equipo Cometa. Y luego tenemos bicicletas para la vida. Bicicletas para la vida consiste en coger bicicletas que la gente tiene en sus casas ya hace mucho tiempo, se mandan a la Fundación Alberto Contador, ahí se reparan junto a un centro de personas con capacidades especiales, y se vuelven a mandar a gente a países en desarrollo, a Marruecos, al Atlas marroquí, donde esas bicis pues permiten a los niños poder ir a por agua o ir a la escuela, que a lo mejor están a 8 o 10 kilómetros en bici. Perfecto, entonces recaudas fondos para apoyar todas estas sí, causas. Al final, pues bueno, pues de una manera y de otra, pues, sacando siempre fondos para poder subvencionarlo, claro. También estoy con Eurosport, okay, como comentarista. Además, bien, porque cada vez un poco más involucrado. De hecho, en este Tour de Francia estaré 4 días en la moto, siguiendo la etapa dentro de la carrera. O sea, yo creo que es una experiencia interesante. Luego también pues con conferencias a empresas, ¿no?, de motivación, de liderazgo, de trabajo en equipo, ¿no? Y luego pues al final también eres embajador de muchas marcas, entre otras pues
la etapa de Tour. Yo soy el embajador mundial de ellos, al igual que Bicicletas Trek, Bobby, o sea, un montón de marcas, ¿no? que la verdad que me apoyan mucho. Sí, tú sigues totalmente ligado al ciclismo, sí. El deporte de tu vida. Es un deporte muy saludable y yo creo que eso es bueno practicarlo. Así es, ¿y qué le deja al deportista recreativo hacer ciclismo? O sea, a un nivel recreativo como los que estamos aquí, pues en la etapa. Yo creo que claramente que al final cada vez somos más conscientes de qué hacemos, qué comemos, y una de las cosas que hacemos es intentar tener una vida saludable, ¿no? Entonces, montar en bicicleta yo creo que para cualquier ciclista recreativo es algo bueno. ¿Qué te deja en lo físico el ciclismo como ciclista recreativo? ¿Fuerza? ¿Qué más calorías? A ver, te deja bien, buenos momentos compartiéndolo con ellos, básicamente. Y físicamente te deja a tono, ¿no? Fuerte, con capacidad cardiovascular. Bueno, eso depende de lo que entrene cada uno, o sea que eso ya no depende de los otros, sino depende de los pedales que des tú cuando sales a entrenar. Sí, pero es un gran deporte, ¿no? Y tú sigues cuando estás rodando. Intento rodar 3 días por semana si la agenda me lo permite, pero no siempre es posible. Perfecto, pues muchas gracias, Alberto Contador, un placer tenerte en Para Vivo Deporte. El placer ha sido mío. Y estarás muy cercano de todo lo que hagan. Gracias. Gracias. Saludos. Oye, ¿qué tal el honor de haber platicado con Alberto Contador? Él es uno de los grandes ciclistas de la historia. Así que estamos muy contentos. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero al volver vamos a hablar del serial de carreras de montaña Ultra Trail México Series y su próxima competencia. Así que vamos a un corte y regresamos. Estamos en Vivo Deporte. Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte. Tenemos en la línea a Alejandro Ochoa, director de Ultra Trail México Series, un serial de carreras de montaña que ha crecido mucho aquí en el país y que además ha dejado contento a muchos corredores. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy contento, mucho gusto saludarlos. Qué bueno, Alejandro. Dinos, ¿desde cuándo existe Ultra Trail México Series y cuál es el objetivo? Mira, empezamos en el 2014, tenemos ya 6 años. Ok. Y realmente, pues el objetivo es cubrir una necesidad, el tema de correr tanto en calle. Es muy interesante, pero ya hay una comunidad muy grande en ese tipo de superficie. Sí. Y el trail es una experiencia completamente diferente. Es una experiencia mucho más personal, en un contexto de mucho silencio y de mucha naturaleza. Entonces, así es. Y para no acotarle a la gente, trail es correr en montaña, en el campo, ¿no? Campo traviesa, montañas, desiertos, todo esto es trail. Sí, trail, pues prácticamente es cualquier superficie que no sea pavimento. Exactamente. Y como bien dices, puede ser arena en desierto, puede ser tierra, puede ser un terreno más técnico, puede ser bosque. Así es. Oye, y México. Sí, dime. No, pues México es un paraíso en ese tema, ¿no? Tenemos una diversidad de ecosistemas que, pues hay ultras en selva súper interesantes, ultras en Chihuahua, en lugares muy desérticos y en mucho bosque. Tenemos mucha altura que no es tan común. O sea, en México, por ejemplo, la etapa que hacemos en el desierto de los Leones tiene una altura promedio de 3.500 metros, que no es nada típico encontrar esto en carreras o ultramaratones en otras partes del mundo, en otros países, ¿no? Así es. Oye, ¿cuántas fechas tienen al año? Hacemos 5 fechas. Arrancamos en el año siempre en el desierto de los Leones, en abril. Y luego hacemos 3 etapas en Jalisco. Mascota la hacemos en junio, la primavera en julio. De hecho, es la próxima etapa, este próximo 20 de julio, en 2 semanas. Ok. Después hacemos Tapalpa en septiembre, que es un lugar muy bueno también para el trail junto a Guadalajara. Y abrimos una nueva etapa este año en Michoacán, en una ruta que está alucinante, la verdad. Es una ruta que empieza en Santa Clara del Cobre y pasa por Siragüen y por Pátzcuaro, que son unos lugares con unas sierras muy bonitas. Esa ruta la hacemos en noviembre y con esa etapa concluimos este año, ¿no? Ok. Oye, hola, Alejandro, te saluda Sol Sigal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sol? Bien, gracias. Oye, cuéntanos un poco de estas carreras, ¿cuáles son las distancias que van a recorrer? Generalmente metemos 4 distancias y cada etapa tiene diferentes. La próxima etapa, por ejemplo, la de la primavera. Ajá. ¿Esta dónde es?
La Primavera es un parque nacional anexo a Guadalajara. Ajá. O sea, está anexo a la zona metropolitana y ahí metemos 6 kilómetros, 16, 30 y 50. Ok. Metemos siempre una combinación de una distancia corta, porque precisamente nuestra intención es promover que la gente migre de correr en calle a atreverse a intentar trail, ¿no? Entonces, en todas nuestras etapas hay una distancia corta como de inducción al trail. Uh-huh. Y luego tenemos etapas intermedias y las largas, ¿no? Que ya un ultra es a partir de 50 y en ese rango tenemos 50, 80 y hasta 100 kilómetros, que es la más larga que tenemos. Ok, o sea, van de 6 hasta 100 kilómetros. De 6 hasta 100. Ok, y nos contabas que esta que sigue es la de la Primavera, donde tienen todas estas distancias, y después, ¿cuáles vienen? ¿O con cuál empezaron el año? Empezamos el año en el Desierto de los Leones en abril, en Okay. Ciudad de México. Luego hicimos Mascota, que fue acá en Jalisco el 15 de junio. Ajá. Sigue la Primavera, que es el 20 de julio, en 2 semanas. Después tenemos en septiembre Tapalpa y en noviembre tenemos Michoacán. Ok. De todas estas, ¿cuál te parece a ti que es la más difícil y cuál sería como a lo mejor la más sencilla? ¿Cómo las ves tú? Mira, las distancias cortas de cualquiera de estas 5 etapas son sencillas, están hechas para eso. O sea, buscamos un terreno que no sea técnico y en unos cambios de elevación muy sutiles para que no haya esa impresión ya de la migración de calle a trail. Pues el trail sí es un 15-20% más cansado que la calle. Uh-huh. Entonces, digamos que si corres un 10 en calle, en trail te equivale, y un 10 en trail, pues un 10 de trail te equivale a 12 kilómetros en calle más o menos, ¿no? Claro. Entonces todas las distancias tienen una distancia corta, todas las etapas. ¿Y cuáles son las más difíciles? Pues el tema del ultra del Desierto de los Leones en Ciudad de México, la altura lo hace muy complicado, aun cuando el terreno no sea tan técnico, ¿no? Okay. O sea, no es lo mismo sacar 50, 80 kilómetros arriba de 3.500 metros que correr con, por ejemplo, nuestra próxima etapa aquí en la Primavera, en 2 semanas, que la altura promedio de la carrera son 1.600 metros, ¿no? Okay. Entonces, depende mucho no solo de la distancia, sino de lo técnico del terreno. Uh-huh. Puede ser un terreno de mucha piedra suelta, que es muy desgastante y muy duro Claro. para las piernas, ¿no? Claro. O pueden ser distancias largas en brechas o en caminos anchos que te permiten agarrar un poco más de ritmo y avanzar con más facilidad, ¿no? Oye, ¿y cuántos corredores hay por evento? Tenemos en promedio 1.200. Okay. Las rutas, como todo lo hacemos en single tracks, es decir, en vereda, buscamos que gran parte del recorrido, al menos el 85% sea en vereda. Eso nos limita la capacidad de corredores que podemos tener. O sea, Okay. no podemos meter en los arranques un pelotón tan grande que al kilómetro 1 o 2 que ya entran a un single track, Claro. te permita como que ese cuello de botella no sea molesto para los corredores, ¿no? Entonces, eso nos define la cantidad de corredores que podemos tener. Y lo cuidamos mucho porque la verdad es que la experiencia en trail, hay muchas carreras, no todas tienen como todo el sistema de seguridad y de abastecimiento, de evacuación y de comunicación en la ruta, porque es muy complicado. O sea, marcar una ruta de 100 kilómetros o de 80 implica un equipo de 12 gentes una semana acampando en la montaña, ¿no? Entonces, hay varias carreras, porque el trail está creciendo mucho, que no cumplen como con todo este tema de seguridad y de abastecimientos y de servicios médicos y atenciones. Y a alguna gente les pasan malas experiencias, entonces pues le tienen una mala impresión al trail, ¿no? Hay varios promotores que hacen las cosas muy bien, pero sí me gustaría mucho decirle a su público que se asegure que la empresa que está operando el evento, porque es una cosa seria, ¿no? Tenga una muy buena reputación, sí, claro, y tenga considerado todos esos aspectos. Así es, y toda esa es la parte que ustedes cuidan mucho, porque hay mucha responsabilidad, como bien dices, y son las cosas que se viven en sus carreras. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de participar en algunas, y en especial la del Desierto de los Leones, y una característica es que son pueblos mágicos, los recorridos son espectaculares, pasar por ríos, bosques, el retador que son algunos recorridos. Alejandro, dinos cuáles son los datos para saber más de la carrera Primavera, el trail de la Primavera, para que la gente se pueda inscribir. Mira, se pueden inscribir en cualquier tienda Innovesport del país o en nuestra página web, que es
ultrailmexicoseries.com. Ok, perfecto. Ahí o síganos en redes sociales, igual Facebook o Instagram, ahí estamos. Sí. Súper sencillo inscribirte. Y sí, la verdad es que vénganse. Esta combinación que mencionas, Rodrigo, de anexarnos a un pueblo mágico para que no solo la experiencia de la corrida sea muy agradable, sino todo el fin de semana te permita disfrutarlo en un pueblito muy, muy, muy pintoresco, disfrutando la comida local y que te pueda acompañar tu familia. Es un fin de semana redondo que pues, es una combinación muy, muy sana y pues muy atractiva. Nos da mucho gusto que cada vez más gente se sume al trail y les agradezco mucho a ustedes como medios que nos apoyen a difundir un poquito los proyectos que traemos. Así es, con mucho gusto, y es parte de la responsabilidad del programa darle opciones a la gente para que se active y viva estas experiencias, pues estar pendientes, ir a la primavera y luego a Michoacán. Y muchas gracias por el tiempo, Alejandro Ochoa, director de Ultra Trail México Series. Por ahí nos estaremos viendo en los eventos. Gracias por tu tiempo, Alejandro. A ustedes, Rodrigo, un abrazo, están invitados a todos, las carreras, avísenme, gracias, Sol, y saludos. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Vamos a ir a un corte y regresando hablaremos de deshidratación en corredores y también de la carrera Powerade, 14 kilómetros aquí en la Ciudad de México. Estamos en Vivo Deporte, regresamos. Vivo Deporte. ¿Sabías que? Fíjense, según médicos, con deshidratarse solo 2% ya se afecta nuestro desempeño al correr. Por eso les vamos a compartir 3 tips de hidratación básicos para que los tengan en mente para sus carreras. El primero es que si inician una carrera bien hidratados van a correr más rápido. Está demostrado que hacer una carrera deshidratado afecta su desempeño y hará que sus tiempos aumenten aproximadamente 2 o 3 minutos por cada 10 kilómetros. Se aconseja que tomen 1 hora antes de la carrera unos 500 mililitros de líquido como agua o bebida deportiva. La segunda recomendación es que beban líquidos fríos porque eso ayuda a correr más distancia. Estudios indican que si se hidratan con agua fría la resistencia aumenta y corren por más tiempo, a diferencia de que lo hagan con agua al tiempo. El agua fría baja la temperatura del cuerpo y disminuye la sensación de esfuerzo. Recomendamos preparar la bebida deportiva con hielo picado y llevarla en el ánfora que utilicen durante la carrera. Se la pueden poner en un cinturón de hidratación. El tercer tip es planear los tiempos para hidratarse durante la carrera. Cuando entrenen, planeen su frecuencia de hidratación, no esperen a que les dé sed. Lo más común es beber pequeñas cantidades en periodos constantes de tiempo. Esto ayuda a absorber mejor el líquido y tener una hidratación más efectiva. Si en su carrera corren menos de 1 hora, que es el caso de un 5 o un 10K, hidrátense solo con agua cada 15 o 20 minutos. Calculen consumir en cada toma al menos unos 170 mililitros, que es el equivalente a medio vaso. Sí, un vasito de estos de hidratación de carreras. Para correr arriba de 1 hora, hidrátense ya con bebida deportiva que tenga carbohidratos y electrolitos cada 15 minutos con un sorbo. Gracias siempre a ASICS México por la información y los invitamos a que conozcan la tecnología Gel Cool en playeras para correr. Así es, la tecnología Gel Cool de mucha comodidad y ayuda a enfriarse rápido durante el ejercicio, pues crea un efecto 3D en la superficie, haciendo un espacio entre la piel y el tejido de la playera, lo que acelera la ventilación y mantiene el enfriamiento constante. Gel Cool está colocado en áreas específicas donde la temperatura aumenta más durante la actividad física y ayuda a enfriar el cuerpo eficientemente. Busquen las playeras Gel Cool en tiendas de deportes, tiendas ASICS o en asics.com.mx. Competencias y eventos. Viene una nueva fecha del circuito de carreras Powerade. El domingo 21 de julio se corren los 14 kilómetros del serial. La salida y meta es en el Pedregal, en la zona sur de la Ciudad de México. El arranque será a las 7 de la mañana. La ruta seguirá por las principales calles de Jardines del Pedregal. Es un recorrido interesante y poco utilizado por las carreras de la ciudad. Como saben, el circuito de carreras Powerade Ciudad de México está formado por 3 distancias. En abril se corrieron los 7 kilómetros en el bosque de Chapultepec. Ahora, como les comentamos, el 21 de julio son los 14 kilómetros en Pedregal y el serial termina con el medio maratón Powerade del 6 de octubre, nuevo en el bosque de Chapultepec. 3 buenas carreras que vale la pena hacer. Más información e inscripciones del circuito de carreras Powerade en emociondeportiva.com. Vivo Deporte. Del 15 al 23 de agosto viene Kids Camp, el curso de verano con actividades deportivas, recreativas y ambientales en los 10 clubes de Sportium en la zona metropolitana de aquí de la Ciudad de México. Dentro de las actividades habrá básquetbol, fútbol, juegos organizados, recreación acuática, talleres de reciclado y cuidado del medio ambiente, entre muchas otras.
Tendrán visitas además a parques temáticos y parques de diversiones. Kids Camp Sporting Club será de lunes a viernes de las 9 a las 2 de la tarde o bien en horario extendido hasta las 6 de la tarde. Más información en sportium.com.mx o en Clubes Sportium llamando al 1000-2500. No se lo pierdan, los chavitos se la van a pasar ¡bomba! Vivo Deporte te escucha. Gracias a todos los que nos escribieron en redes sociales. Mariana Terroba, Juan Elizalde, Arturo Ambrosio. Los que preguntan por Sol Sigal ya se fue a la enfermería a checarse la garganta. Y bueno, todo bien. Todo bien, y les digo aquí bien y de buena suerte a los que corren el trail Arcos del Sitio, que es en el Estado de México. Y hay que hacer mucho ejercicio para que no se pongan como yo. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Con tos o qué? Con tos. Muy bien. ¿O de malas? No, de malas no siempre estoy. Estás de buena, Sol. Sí, aprovechar, hagamos ejercicio. Recuerden, la página web es vivodeporte.com.mx. Tenemos muchos contenidos. Y por cierto, mañana empieza el Tour de Francia, el evento más importante del ciclismo, una de las 3 grandes. Véanlo a partir de las 8 de la mañana, por ahí en ESPN se va a transmitir. Estamos en Vivo Deporte, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, hasta luego. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad.